de los cielos, en el nombre de Jesús, trae descanso, Señor, a nuestro espíritu. Trae paz, Señor, a nuestra alma en tu palabra, porque tú eres el Dios de paz. Tú eres el Dios de gloria. Tú eres el Dios de nuestra salvación, porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza en las tribulaciones, Señor. Porque tú eres nuestra roca firme, que tú eres Dios sobre todos los dioses. Exáltate, oh Dios, glorifícate, oh Dios de Israel, y engrandece tu nombre, oh Dios de los cielos. Exáltate, Señor, con gloria y poder, como tú, Señor, eres, en el nombre de Jesús, Padre. Alabado sea tu nombre. Gloria a ti, Dios de los ejércitos de Israel, Dios de las huestes, Dios de los dioses. Bendito eres, Jehová Dios. A tu nombre alabanzas y gloria, y nos postramos, Señor, delante de ti, porque tú eres el que vive y reina para siempre. Gracias por tu palabra, Señor. Trae fortaleza, fe, Señor, a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo se mueva día a día en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Grande es el Dios Aleluya. de los dioses. Amén. Grande Aleluya. es Gloria a Dios. el Dios de Israel, hermanos. Aleluya. Gracias a Dios por estos testimonios, estos cantos Amén. que Dios pone en el corazón de nuestros hermanos. Y uno sigue adelante, hermanos, en medio de dificultades que a veces hay en nuestras vidas, también en medio de los problemas y en medio de las dolencias. Pues seguimos adelante, hermanos, buscando al Señor, seguimos pidiéndole de su amparo, de su bendición. Y Dios es fiel, Dios no nos ha dejado, hermanos. Y sin Dios pues nada podríamos hacer, sin Dios nada somos. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra que Él nos da, y gracias a Dios por darnos la oportunidad de conocerle. Vamos a leer la Escritura, hermanos, vamos a ir meditando en parte de el mensaje que ya está escrito, hermanos, para todos nosotros en la palabra de Dios, y repasando más y más de la obra del Espíritu Santo en los creyentes, hermanos, en su iglesia, repasando más de lo que está aquí escrito con el fin de fortalecernos en esa doctrina maravillosa que es de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos 2, algo que ya hemos visto, leído, pero es un gusto y una alegría. Aleluya. Siempre, hermanos, fortalecernos en su palabra. Gloria a Dios. Dice así, hermanos, en Hechos 2, vamos a ver parte de lo que es, pues, de la obra del Espíritu Santo, hermanos, en el día de Pentecostés, y que es parte esencial de nuestro crecimiento y de nuestra formación. Amén. Cuando vemos estas escrituras, nos enseñan a que cada día vemos más la palabra de Dios. La venida del Espíritu Santo fue en el día de Pentecostés. Aleluya. El Espíritu Santo, Gloria a Dios. hermanos, se manifestó en ese día de Pentecostés. Realmente no hay ninguna casualidad en el plan de Dios, ni en el propósito de Dios. No hay ninguna casualidad, hermanos, en Dios. Dios, cuando lo hace tan perfecto, hermanos, lo hace en su tiempo y en su momento. Gloria a Dios. Y Dios, cuando se mueve, hermanos, lo hace tan claro y tan visible que nosotros nos quedamos maravillados y decimos: realmente grande es su poder, y no hay Dios tan grande como tú. Realmente, hermanos, ¿cómo es que cuando llegó el Espíritu Santo, hermanos, no llegó, hermanos, ni antes ni después, hermanos? Llegó en el momento exacto, hermanos, en un momento tan memorable,
para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, que era una de las fiestas, una de las 3 fiestas, hermanos, grandes, anuales, hermanos, en el pueblo de Israel, en el cual se reunía prácticamente todo el pueblo de Israel, todo el pueblo judío, tanto los que estaban dispersos, hermanos, en todo el mundo, hermanos, llegan a una de estas fiestas tan importantes y tan solemnes, y en esa fiesta, hermanos, ¿cómo es que se derrama el Espíritu Santo, hermanos, sobre los creyentes? Y en esa fiesta, hermanos, surge, hermanos, un nacimiento tan grande de lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de su nombre. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Vamos a ver en Hechos 1, hermanos, el Espíritu Santo iba a venir enviado por nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita llegamos a Hechos 2, pero vamos a ir viendo en Hechos 1 la venida del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, la cual esperaban los discípulos del Señor, el pueblo, los discípulos del Señor lo esperaban y esperaban esta promesa, y vino en el día de Pentecostés. Los apóstoles, la gente ahí estaba reunida esperando la promesa de Dios, y la promesa de Dios se cumplió, la promesa del Señor Jesús se cumplió, y llega el Espíritu Santo en una fecha, hermanos, en una fiesta exacta en el pueblo judío. Todo, hermanos, tan perfecto en el plan de Dios. Hechos 1 dice así, dice en Hechos 1:4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos no sabían el día en que iba a llegar el Espíritu Santo, sino que ellos se fueron a esperar la promesa del Padre, la promesa del Señor Jesús, que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Y efectivamente Dios cumple sus promesas, el Señor Jesús cumple sus promesas. Y dice en Hechos 1, nuevamente en el versículo 8, ¿qué era la venida del Espíritu Santo? Era el poder de lo alto. Dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la promesa del Espíritu Santo que iba a venir, e iban a recibir poder para poder testificar del poder, hermanos, de Dios, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos a Hechos 2. Esto se cumple en Hechos 2:1, y vamos a ir viendo paso a paso todo esto. Nada es casualidad, todo tiene un propósito. Dice en Hechos 2: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El Pentecostés, ¿qué es el Pentecostés? Su nombre lo dice, hermanos, el número 50. El día de Pentecostés. Ese día, hermanos, era una de las 3 grandes fiestas anuales que estaba escrita, hermanos, en el Antiguo Testamento, y que la mayoría, o por no decirlo todo el pueblo de Israel, tenía que conmemorarla con la visita al templo. Y ese día, hermanos, dice el día de Pentecostés, una de las 3 grandes fiestas anuales, hermanos, prescrita y establecida, y llega, hermanos, el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, donde hay un gran, hermanos, número, hermanos, del pueblo de Israel, del pueblo judío, para celebrar esta fiesta en el templo, hermanos, y llega el Espíritu Santo. El Pentecostés también es conocido como la fiesta de las semanas, o bien, hermanos, recibe el nombre de la fiesta de la siega. Y llega, hermanos, el Espíritu Santo en plena, hermanos, en pleno inicio, en pleno día de fiesta, donde había un gran número de pueblo judío
judío de Israel reunido para alabar y darle gracias a Dios por las bendiciones. Ellos no imaginaban todo lo que iba a ocurrir por el Espíritu Santo, pero el plan de salvación iba a llegar para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, en el Espíritu Santo, en la predicación del apóstol Pedro, hermanos, en el cual muchos de los que estaban ahí reunidos se iban a convertir al Evangelio, al cristianismo, a la fe en Cristo Jesús. Vamos a seguir viendo esto. Dice, y como dice en el 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, el día en que iban a celebrar una fiesta, hermanos, grande, anual. Hermanos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Los discípulos. Y dice en el 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados el pueblo de Dios, el pueblo, los discípulos estaban esperando la promesa de Dios, y dice en el 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban unánimes esperando la promesa del Señor Jesús, que viniera el Espíritu Santo, y llega en el día de Pentecostés, los haya unánimes, los haya sentados, los haya, hermanos, dispuestos. Y en ese momento, dice en el 3, cómo llega el Espíritu Santo. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La obra sobrenatural del Espíritu Santo tomando a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el Espíritu Santo tomándolos a ellos, y hermanos, el Espíritu Santo manifestándose en la vida de ellos, repartiéndose lenguas como de fuego, hermanos. En ese momento ellos son llenos del poder del Espíritu Santo, hermanos, en sus vidas. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hermanos, ellos son tomados por el Espíritu Santo, llenos por el Espíritu Santo, y sucede algo sobrenatural en sus vidas. El Espíritu llega, hermanos, los toma, los llena de poder, y como dice aquí, hablan en otras lenguas. Ellos, hermanos, no conocían esas lenguas, pero el Espíritu Santo los toma y les da esas lenguas, como dice la palabra de Dios, y todos los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y hablarían nuevas lenguas. En ese momento, hermanos, llega el Espíritu Santo, y las lenguas que ellos no conocían, hermanos, ni nunca habían hablado, el Espíritu Santo llega a sus vidas y les da ese don de hablar nuevas lenguas. En el día, hermanos, de Pentecostés, con un propósito, donde había una gran multitud del pueblo judío, del pueblo de Israel reunido. Y luego dice en el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, gran número del pueblo de Israel. Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Una obra maravillosa por el Espíritu Santo, porque todos los que oían lo que hablaban los discípulos se quedaban asombrados de oír sus lenguas, hermanos, de todos ellos en la vida de los discípulos. Era, hermanos, un don maravilloso que ellos estaban recibiendo, porque gente que no aprendiese el lenguaje y no sabía ese lenguaje, de repente, hermanos, habla el lenguaje de todos los que estaban ahí presentes por obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que ellos hablaban? Por eso la gente se quedaba asombrada por el poder del Espíritu Santo,
de cómo estaba manifestándose en ellos este maravilloso don. Era algo maravilloso. Empezaba una revuelta espiritual, hermanos, en el poder de Dios para transformar vidas, para cambiar vidas. En aquellos que estaban esperando la promesa son tomados y el Espíritu Santo llega, hermanos, para dar vida a todas esas gentes en el mensaje maravilloso. Desde ahí hasta el día de hoy, por obra del Espíritu Santo, hermanos, el mensaje fluye, las gentes escuchan las maravillas de Dios, la gente recibe el mensaje de salvación, es transformada, y hermanos, y el Espíritu Santo se sigue moviendo en nuestros días como lo fue en el Pentecostés. No es nada, hermanos, de la casualidad. Por eso ellos se quedaron asombrados. Dice de la Escritura, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Algo maravilloso. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Si ni salen de su casa, no salen de su territorio y hablan las lenguas en las cuales ellos habían nacido. Dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hermanos, por eso ellos decían: ¿cómo sucede esto? ¿Qué está ocurriendo en esta gente que está hablando nuestras lenguas? Los entendemos, lo que hablan, entendemos todo eso que están diciendo, y de lo que están pronunciando lo entendemos porque lo están hablando en nuestra lengua, dice, materna, con la que hemos nacido. El Espíritu Santo se empezaba a mover en su pueblo, en sus discípulos, perdón, y esto es lo que ocurre. Y dice en el versículo 8 nuevamente: ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua con que hemos nacido? Y todos estos ahí estaban reunidos, hermanos, porque iban a celebrar la fiesta, hermanos, de las semanas. Hermanos, iban a celebrar una de las grandes fiestas, hermanos, anuales que celebraban durante el año, hermanos, y estaban reunidos ahí. Todo este pueblo de Israel, todo el pueblo judío, escuchan este acontecimiento por obra del Espíritu Santo y se quedan maravillados. Y luego dice, ahí en el 9, los oímos hablar en la lengua que hemos nacido, partos, medos, edomitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, que dice: los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermanos, toda esta gente estaba congregada, reunida para esta gran fiesta, y darle gracias a Dios, hermanos, en esta gran fiesta. Y llega el Espíritu Santo, hermanos, toma a los discípulos, y como dice aquí, hermanos, nos llena de poder, porque en el poder de Dios ellos hablan nuevas lenguas. En el poder de Dios ellos testifican, hermanos, de Jesucristo. En el poder de Dios y en el Espíritu Santo ellos son transformados y dan testimonio de las maravillas de Dios por la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo aquí se está manifestando con gran poder, con grande autoridad y con señales maravillosas en sus discípulos para testimonio del Dios del cielo y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ellos se quedaban asombrados y maravillados. ¿Cómo es, hermanos, que el Espíritu Santo no cayó? Hermanos, bien podía hacerlo, pero el Señor lo tiene todo tan perfecto y tan claro. ¿Cómo no cayó después de los 20 días que el Señor asciende? Hermanos, ¿cómo es que no cae a los 30 días? Sino que cae, hermanos, en esta fiesta, hermanos, donde están tantas multitudes congregadas del pueblo de Israel, hermanos, cae el Espíritu Santo, y hermanos, y el Espíritu Santo cae para darle el mensaje a todo este pueblo de Israel en plena fiesta. Y es, hermanos, cuando Dios hace las cosas, cuando Él quiere, en su perfección y en su voluntad y en su propósito. Luego dice, hermanos, y estaban todos atónitos, asombrados y perplejos, diciendo, hermanos, unos a otros: ¿qué quiere
decir esto? Ellos todavía no entendían nada de ello. ¿Qué quiere decir esto? Este mover tan grande, tan sobrenatural de lo que está ocurriendo en plena fiesta. ¿Y qué está ocurriendo? Que están hablando las maravillas de Dios en otras lenguas, en nuestras lenguas. ¿Qué está ocurriendo? No sabían ellos qué pasaba, qué estaba ocurriendo, pero se estaba moviendo el plan maravilloso de la redención, de la salvación para el pueblo de Israel en ese evento tan especial, hermanos, del Pentecostés. Ellos no sabían qué ocurría. Todos ellos se habían reunido, hermanos, para alabar a Yahvé, para alabar a Jehová, para alabar a Dios. No esperaban nada de lo sobrenatural, nada del mensaje de Jesucristo, pero el Padre Celestial le plació, hermanos, en ese día llenarlos del Espíritu Santo con ese entendimiento claro, con ese poder para transmitir el mensaje de la redención, el mensaje de salvación al pueblo de Israel. Por eso dice, y se quedaron atónitos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Espíritu Santo los tomó, ellos, hermanos, maravillarse, testifican de las maravillas de Dios. Otros que no entendían lo que ocurría, hermanos, que ellos no comprendían entre los que estaban ahí reunidos, hermanos del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que dice en el 13? Otros, hermanos, por no comprender y entender, dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están llenos de vino, están embriagados y por eso no saben lo que dicen, no saben lo que están haciendo. Estos que están hablando así están llenos de mosto, de vino. Ellos fue el juicio, hermanos, que pronunciaron por las obras maravillosas que estaban escuchando, que habían los discípulos del Señor por la obra del Espíritu Santo. Ellos lo juzgaron y dijeron, estos están llenos de mosto, estos no saben ni lo que está ocurriendo. Se burlaron de lo que había en la vida de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban tomando como burla lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ellos. Pero ¿qué ocurre, hermanos, en el versículo 14? Todo esto, hermanos, en un gran acontecimiento y en una gran fiesta tan grande. El apóstol Pedro, hermanos, ni bocinas traía, pero el Espíritu Santo estaba tomando control de toda la escena. Hermanos, el Espíritu Santo estaba tocando, hermanos, aquellas vidas, hermanos, en aquel lugar, hermanos, donde estaban, hermanos, congregados, hermanos, todas estas multitudes, y ahí estaban los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo tomando el control de estos discípulos de nuestro Señor Jesús y llenándoles de poder, hermanos, y tomando el control desde el último, hermanos, hasta el que estaba más adelante. Estaba escuchando, hermanos, el mensaje, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, del Dios del cielo, en la vida del apóstol Pedro, y todos, hermanos, escuchando, el Espíritu Santo tomando control, hermanos, en ese lugar. Hermanos, muchas veces aquí, hermanos, nosotros nos gastamos la voz, a lo mejor, y gritamos para hablarle a 100 gentes en plena plaza o a lo más, pero aquí, hermanos, la voz del apóstol Pedro era por la voz, hermanos, que estaba utilizando el Espíritu Santo, la voz de Pedro, hermanos, transmitiendo el mensaje a toda esa multitud. No había bocinas, hermanos, no había la tecnología de hoy, pero ahí estaba el Espíritu Santo llegando hasta lo más profundo de los corazones con el mensaje, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque en el versículo 14 vemos lo que ocurre. La promesa del Espíritu Santo se manifestó, fue derramada, y hasta el día de hoy se sigue derramando el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo se sigue moviendo. Hermanos, si ellos esperaron la promesa del Espíritu Santo y recibieron poder, hermanos, y se manifestó, hermanos, también hablando en otras lenguas, hermanos, que ellos no conocían, y se derrama el Espíritu Santo. Aquellos lo entienden, que hablan las maravillas de Dios. Otros que no entendían juzgaban como si estuvieran ebrios, hermanos, y se cumple la promesa del Espíritu Santo, que dice en el versículo 4, dice en el cual, dice de nuevo en el 4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí.
Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis llenos, sumergidos, bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ahí cumpliéndose. Y luego dice en el versículo 8, pero recibiréis poder. Pedro, hermanos, así como era, pues, hermanos, ¿cómo se iba a levantar y iba a predicar? No, hermanos, llegó el poder del Espíritu Santo y Pedro fue otro. Hermanos, en ese momento Pedro fue otro, hermanos, en el poder de Dios. Por eso dice, y recibiréis poder, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Pedro, que un día, hermanos, negó al Señor Jesús, se arrepiente, hermanos, y vemos cómo Dios, el Señor Jesús, le da esa confianza, hermanos, y nuevamente, hermanos, le da esa promesa, y aquí estaba Pedro. Hermanos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermanos, fue otro y empezó a testificar. Ya no le interesaba si lo iban a matar, ya no le interesaba si lo iban a apedrear. El Espíritu Santo tomó el control de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. Cuando el Espíritu Santo nos toma, es para glorificar al Padre Celestial, su obra, su palabra, su mensaje. No es para que nosotros hagamos locuras y estemos fuera de nuestro control, sino que el Espíritu Santo nos toma para bien y gloria de su nombre. Hermanos. Y dice así, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, llega, les da el poder. ¿Y qué es lo que dice, hermanos? Y me seréis testigos, dice el Señor Jesús. Hermanos, Pedro siendo testigo ¿de quién? Ahora, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Aquello, hermanos, que era rechazado, y hermanos, y era rechazado el Señor Jesús. Llega el momento, hermanos, en que el Espíritu Santo ahí se mueve y Pedro habla del poder y del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él no pensó si lo iban a apedrear, matar, no. Él habló del poder, hermanos, de Dios, hermanos, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, no trabaja solo, ni el Hijo trabaja solo, ni el Padre trabaja solo. Hermanos, es la obra de Dios, hermanos, moviéndose en nosotros, tanto en el Hijo como en el Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a ver en Juan, ¿qué es lo que dice? Juan, el Evangelio de Juan, aquí se cumple todo esto. ¿Qué es lo que dice en el Evangelio de Juan 15, en el 26? Esto es lo que llega en el Pentecostés y esto es lo que ocurre en el Pentecostés y sigue ocurriendo hoy en día. Por nosotros mismos no podemos testificar. Necesitamos al Espíritu Santo para testificar ¿de quién? De Jesucristo como Señor y Salvador. Necesitamos del Espíritu Santo para testificar, hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor Jesús, el Salvador, el Santo de los Santos. ¡Aleluya! Es por el Espíritu Santo. Nosotros cuando no conocemos al Señor, hermanos, ni poder tenemos, menos de hablar de nuestra religión, menos del Señor Jesucristo, porque para hablar del Señor Jesucristo se necesita el poder del Espíritu Santo y testificar de qué, de Él, que Él transforma, que Él salva, que Él perdona, que Él cambia, que Él nos pasa de la muerte a la vida, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa libertad por el Espíritu Santo solamente puede venir. Aleluya. Y dicen en el Evangelio de Juan 15, 26, pero cuando venga, también ¿quién? Pero cuando venga el Consolador, eso es lo que iba a hacer y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, hermanos, llegó en el día de Pentecostés, cuando estaba muchedumbre del pueblo de Israel, del pueblo judío reunido para celebrar y adorar al Dios del cielo en esa fiesta por las bendiciones recibidas. En ese día, esa fiesta nada más duraba ese día. Dice, donde se juntaba toda esa multitud de gente. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, que dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Santo viene de parte del Padre y el Señor Jesucristo lo envía. Y lo envía para que nosotros no estemos tristes, hermanos, y para que nosotros no nos desanimemos, sino como dice, el Consolador, el que nos fortalece, el que nos ayuda, hermanos, el que viene de parte del Padre, enviado por el Hijo. ¡Aleluya! Hermanos, ¿qué es lo que va a hacer? A quien enviaré del Padre,
el Espíritu de verdad. Hermanos, a Pedro lo toma el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Y qué hace? Testifica de Jesucristo. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de ¿quién? De mí. Hermanos, y ahí está Pedro, hermanos, y ahorita vamos a ver cómo es que da testimonio de quién, de Jesucristo. El Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. Hermanos, el Espíritu Santo que viene del Padre da testimonio de Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Mesías, es el enviado, el Santo, el ungido de Dios. Gloria a Dios. Por eso el Espíritu Santo, hermanos, que dice, va a dar testimonio de quién, de Jesús, no de nadie más, solo de nuestro Señor Jesús, porque Él es el enviado para dar vida y vida en abundancia en su sacrificio, reconciliados con Dios. ¿Y qué más dice de esto? Entonces Pedro no podía dar testimonio por sí mismo, por eso hasta que viniera ¿qué? El Espíritu Santo. Ellos quisieran dar testimonio, pero el Señor dijo, no, hasta que llegue la promesa, hasta que llegue el poder, hasta que sean revestidos de lo alto, ustedes van a dar testimonio ¿de qué? De mí, y serán mis testigos. Pero hasta que Él venga, hasta que Jesucristo nos llena de su poder, de su presencia y de su Espíritu Santo, es cuando damos testimonio. Mientras, pues no, hermanos, eso es lo que ocurre en nosotros. Hasta que llegue el Espíritu Santo, entonces damos testimonio ¿de qué? Del poder de Dios, hermanos, milagroso, sobrenatural. Entonces damos testimonio de Él, porque ahora está en nosotros y en nosotros, hermanos, y es el que nos capacita para poder glorificarle. Bendito sea Dios, hermanos, por su Espíritu Santo. Antes, hermanos, de la promesa del Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo solamente, hermanos, en el Antiguo Testamento solo tocaba a algunos o a los profetas, hermanos, que hablaban de parte del Señor. El Espíritu Santo, hermanos, venía a ellos, y hermanos, como vemos en el caso de Sansón también, venía de repente, hermanos, a la vida de Sansón, y Sansón era otro. Sansón tenía la fuerza, hermanos, como no se ha visto, hermanos, nunca, hermanos, en la tierra. El Espíritu Santo venía sobre Sansón, y Sansón tenía la fuerza, hermanos, para acabar con 1000 hombres. Un solo hombre, hermanos, para acabar con 1000 hombres, diríamos, eso sí es sobrenatural, porque el Dios del cielo obra, hermanos, para testimonio de su nombre. Amén. Y de 1000 hombres, ni tocar un cabello de Sansón, hermanos, ni un rasguño. Hermanos, ese es el poder de Dios que guarda y protege. Entonces el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento nada más llegaba a unos o a ciertos que, hermanos, Dios escogía, y eran ungidos y llenos o tocados por el Espíritu Santo en momentos. Después en el Pentecostés, por eso Pedro dice que estos están llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. La promesa ya no es solamente para los profetas o solamente para unos, es para los suyos. El poder de Dios. Y dicen en el Evangelio de Juan 16, dice en el 7, y aquí, hermanos, por eso es Hechos de los Apóstoles, o conocido bien como Hechos del Espíritu Santo. Dice en San Juan 16, en el 7, dicen, vamos a ver lo que sigue diciendo, desde el versículo 5, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Entonces, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pues sí, ya se va el Señor, ya no los va a abrazar, ya no lo van a oír. Ella se iba, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermanos, y llegó, hermanos, el Consolador. En Hechos 2, hermanos, llega el Consolador, llega lo que el Señor Jesús iba a mandar de parte del Padre, al Espíritu Santo, al Consolador. Dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué es lo que se encargó? Por eso, hermanos, Pedro, hermanos, usado y guiado por el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo,
vemos que el Espíritu Santo tomó control de toda esa multitud, de toda esa gente. Hermanos, tocó sus mentes, sus espíritus, sus vidas. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Todo eso ocurrió en Hechos 2. De pecado por cuanto no creen en mí. Ese era el pecado. No creer en quién, en Jesucristo. Hermanos, y ellos fueron tocados y creyeron en Jesucristo. En Hechos 2, 36, 37 y 38, hermanos, creyeron en Jesucristo. Dice, fueron redarguidos de pecado por el Espíritu Santo, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que toma de lo mío y os lo hará saber. Pasamos, hermanos, de nuevo a Hechos 2. Amén. Hermanos, entonces este acontecimiento llega, hermanos, en plena muchedumbre de gente. Pedro sin micrófono, sin bocinas, oye, no hay luz, no hay esto. No, el Espíritu tocando a los discípulos, glorificando a Dios en medio de la muchedumbre, hermanos, y Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, empieza a testificar del Señor Jesucristo, porque ese era el mensaje, que creyeran en el Cristo resucitado, en el Cristo enviado por el Dios del cielo para dar vida, para dar perdón, para dar salvación. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a testificar, hermanos, de la verdad de Cristo Jesús, que necesitaba el pueblo de Israel creer, hermanos, y seguir. Por eso, hermanos, es muy bonito todo esto. En Hechos 2:14, todos aquellos decían, ¿qué estará pasando? ¿Qué ocurrirá? Y otros decían, están llenos de mosto. No, Pedro, hermanos, llega el momento, hermanos, en que toma la palabra. Por el poder del Espíritu Santo, nadie podemos testificar del Señor Jesucristo si el Espíritu Santo, hermano, no nos toca y nos guía para testificar solamente de su verdad. Cristo Jesús, Señor de señores. Hermanos, y toda esta gente empieza a escuchar el mensaje. Por eso, hermanos, en el día de Pentecostés reciben poder, son llenos del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para testificar. Hermanos, hablaron en otras lenguas, algo sobrenatural. Hermanos, y un día aquí el Señor hace todo eso, Dios es glorificado también, hermanos. Y lo que se va a hablar son de las maravillas del Dios del cielo. Hermanos, y entonces dice Pedro, hermanos, en el 14, empieza Pedro a hablar. Por eso el Espíritu Santo tomó control de todo aquello. Toda esta gente iba a la fiesta, al templo, hermanos, solemne, o sea que nadie se lo tenía que perder, hermanos, esa fiesta. Todos los que tenían hijos llevaban a sus hijos, hermanos, a celebrar esa fiesta para que supieran por qué se celebraba esa fiesta, en las bendiciones, hermanos, que el Dios del cielo hacía en su pueblo. Por eso se reunían, por eso nosotros nos esforzamos, hermanos, y que Dios nos da esa libertad de poder animarnos, llevar nuestras familias a gozar y a glorificar el nombre del Señor, porque estamos agradecidos con el Dios del cielo, hermanos. Era una fiesta solemne, nadie se tenía que quedar, hermanos, y ahí iban. Era conmemorativa, reverencial, hermanos, y agradecida. Igual como nosotros nos esforzamos en venir al templo, hermanos, en los días domingos, los días que podemos, en esa oportunidad que Dios nos dé entre semana, y hermanos, venimos con esa solemnidad, con esa alegría, con ese gozo y esa formalidad de que es algo que celebramos para el Dios del cielo, donde nos reunimos, le damos gracias al Señor por sus bendiciones recibidas como el pueblo que somos, y nos gozamos en la presencia del Señor en este lugar todos juntos, porque Él nos ha redimido, hermanos, y nos congregamos. Y
así hay de todo, hermanos. Llegan unos a las congregaciones que dicen están locos, hablan solos, cantan solos, no hay ni una imagen, no hay nada y están locos, por eso cantan solos. Y así llegan y así les gusta y un día se vuelven locos porque son tocados por el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo entienden que Dios es Espíritu. Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y es cuando son guiados al arrepentimiento, al perdón de sus pecados y a reconocer a uno solo, al Salvador, a Jesucristo, a quien el Padre envió para limpiarnos y perdonarnos de nuestros pecados con su sangre. Es cuando uno entiende todo eso por el Espíritu Santo, hermanos. Así llegamos. Y hermanos, y dice en Hechos 2:14. Por eso es algo muy maravilloso. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, hermanos, empieza él a dar duro, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Empieza a dar el mensaje Pedro: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén. Hombre, hermanos, no tenía ni bocina, pero ahí estaba el Espíritu Santo, teniendo el control de toda esta gente. Por eso la importancia de orar: Señor, derrama de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras reuniones, Señor, danos tu bendición y que seas tú moviéndote, Señor. Dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, en plena fiesta. No, hombre, hermanos, si a nosotros nos da pena a veces o se nos tiemblan los pies nada más por pararnos aquí, hermanos, o para pararnos en un lugar y hablarle, hermanos, a 20 gentes, 30 gentes, cuando muchos 100 o 50, hermanos, y nos tiemblan las rodillas, hermanos, y qué decimos, y qué les voy a decir ahora, y qué les voy a enseñar, y qué les voy a platicar, y qué les voy a decir, y uno mejor se da la vuelta y se quiere uno esconder y echar a correr. ¿Por qué? Porque no le salen las palabras, no le sale la fuerza, no le sale uno nada, hasta uno se enferma de los nervios. Pero hermanos, aquí estaba el Espíritu Santo tomando en control a un hombre, hermanos, en la bendición de Dios, llenándole de poder y llenándole de qué nombre. A Pedro ni las palabras le salían antes, pero cuando el Espíritu Santo lo tocó, hermanos, el Espíritu Santo llenó su boca y, hermanos, y empezó a hablar y a acordarse del Antiguo Testamento, hermanos, todo lo que decía y de lo que dijo el Señor Jesucristo, y a testificar en revelación todo el mensaje de Dios en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, era algo, es tan maravilloso. Amén. Hermanos, ahí ni peor, así que ni se le tembló la voz, ni le temblaron las rodillas. Por eso cuando usted ya está, de repente está hablándoles a otros de Jesucristo y ya les está diciendo lo que dice la palabra y cómo es que Él es Salvador y cómo es que Él es el único, y usted le habla y le da textos, es por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Y uno dice: pues ¿cómo me llega a usted esa palabra? Por el Espíritu Santo que empieza a obrar en nuestras vidas, hermanos, y que sigue guiando nuestras vidas. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Hermanos, y oíd mis palabras. ¿Dónde habló, hermanos? ¿De quién? De Jesucristo. Hermanos, el Espíritu Santo guiando su espíritu y sus bocas de Pedro. Hermanos, el Espíritu Santo llenando su vida y hablando el Señor Jesús a través de la boca del apóstol Pedro, el mensaje de salvación. Dice: oíd todos ustedes. Ya les empieza a aclarar aquello, porque ellos dicen: ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Nosotros venimos a la fiesta, a la siega, a darle gracias a Dios, a la fiesta de la siega, de las semanas, al día 50 establecido en la ley, y aquí estamos y escuchamos esto. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Entonces Pedro les dice, lleno del Espíritu Santo. Ya no solamente para los profetas era el Espíritu Santo, sino aquí vemos que ahora es, hermanos, para todos. Hermanos, para los discípulos del Señor Jesús, el Espíritu Santo. Dice: os sea notorio y oíd mis palabras,
porque estos no están ebrios como muchos piensan. O sea, le llegó todo eso al oído a Pedro, hermanos, y Pedro les empieza a explicar, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, como las 9 de la mañana. Hermanos, tan temprano ya el Espíritu Santo moviéndose en el día de Pentecostés, en el día 50, donde se estaba celebrando una fiesta, donde había mucha gente. A las 9 de la mañana ya había mucha gente, y a esa hora ya estaba trabajando el Espíritu Santo, hermanos, en ese lugar, porque cuando iban a recibir el mensaje, todas estas gentes que venían de diferentes lugares, de diferentes partes de la tierra, judíos, hermanos, del pueblo de Israel, a darle gracias a Dios, hermanos, y reunidos ahí, hermanos, de diferentes partes para adorar al Señor, para adorar a Dios, reciben el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Dios, de Jesucristo, hermanos, y se iban a llevar a sus lugares, hermanos, de donde había nacido, iban a llevar el mensaje del Señor Jesús, del Salvador del mundo, cuando regresaran a sus hogares, hermanos, por aquello que habían recibido del Espíritu Santo. Todos aquellos que ahí se reunían reciben el mensaje y regresan a sus hogares, pero llevan un mensaje. Amén. Otro mensaje. ¿El de qué? De que el Dios del cielo ha cumplido sus promesas en Cristo Jesús, y que lo habían recibido, y a dar testimonio del Hijo del Dios del cielo. Amén. Por eso, hermano, dice, ¿por qué estos no están ebrios como nosotros suponéis? Puesto que es las 9 de la mañana, en una gran fiesta. Y dice ya en el 16, ya vamos a terminar, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, ya desde ahí, hermanos, empiezan a entender que el Señor viene pronto, que los días, hermanos, son cortos, hermanos, y que estamos viviendo los últimos días desde la era cristiana, desde que los apóstoles, hermanos, vemos la promesa de que iba a venir el Señor Jesús. Para ellos era como que, ¿qué? Los últimos tiempos, hermanos, porque estaban esperando la venida del Señor. El Señor les dice, así voy a venir, y ellos se fueron con esa promesa. Y no llegó al día 50 la venida del Señor, ni al día 100, hermanos, pero todos los que recibieron el mensaje estaban esperando la venida ya del Señor Jesús de nuevo, hermanos. Como nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesús. Por eso decimos, son los últimos tiempos, porque el Señor Jesús ha de venir a levantar su pueblo. Eso es lo que tenemos que seguir esperando, hermanos, y no tenemos que perderlo, porque ellos lo esperaban. Por eso Pablo habla mucho de ello, y el Señor viene, y el Señor viene. Habla y despierta nuestros oídos y nuestro sentido espiritual de que estemos preparados, que lo que vivimos son los últimos tiempos. Pablo los estaba predicando, hermanos, hace 2000 años, son los últimos tiempos. Pedro también lo predicaba, son los últimos tiempos, hermanos, y hoy en día son los últimos tiempos, porque nuestro Señor nos habla de que Él viene pronto, hermanos. Por eso dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya no solamente para un tipo de Sansón, o para los únicos, o para los profetas, no, dice, en los últimos días derramaré de mi espíritu. Ahora, ¿sobre qué? Sobre toda carne. Qué bueno, hermanos, gloria a Dios, porque ahora somos ungidos por el Espíritu Santo en el llamado, hermanos, espiritual, en el llamado de Dios de ser hechos hijos de Dios. Y tenemos la bendición del Espíritu Santo. Es una bendición. Por eso a los profetas, que decían los ungidos del Señor, los profetas, ay, háganse un lado, porque ahí vienen los que traen la bendición del Espíritu Santo. O ahí viene Sansón, aguas, porque ahí trae el Espíritu Santo. Hermanos, ahora todo aquel que cree en Jesucristo tiene la bendición, la unción del Espíritu Santo, para gloria de nuestro Dios, que somos tomados para bendición de su nombre. Amén. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo, cumpliéndose el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, en ese momento. Y Pedro dando testimonio de esta profecía, hermanos, del libro de Joel, hermanos. Por eso, hermanos, vemos la obra maravillosa de nuestro Señor. Y vamos a ver, hermanos, para qué es también derramado el Espíritu Santo, y terminamos. Después seguimos con todo esto, es muy amplio, muy bonito, hermanos, en el libro de Ezequiel, que derramaría del Espíritu Santo, hermanos, y ahí fue derramado el Espíritu Santo con esa bendición, hermanos, y sobrenatural de hablar en otras lenguas, hermanos, sobre los discípulos. Y se derrama el Espíritu Santo y empiezan Pedro, hermanos, a dar testimonio del Señor Jesús. En Ezequiel 36, y terminamos. En el día de Pentecostés, hermanos, en el día 50, donde se celebraba la fiesta de las semanas, o la fiesta de la siega, donde se reunían un gran número del pueblo judío para adorar a Dios en el templo, llega el Espíritu Santo sobre los discípulos del Señor Jesús, y entonces surge eso sobrenatural, donde empieza a darse el mensaje y la predicación de las buenas nuevas en Cristo Jesús. En Ezequiel 36 dice en los versículos 25, dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Dios nos da la fuerza por su Espíritu Santo para que nosotros guardemos sus estatutos y guardemos sus preceptos y aprendamos y los pongamos por obra. ¿Por qué lo hacemos? Por el Espíritu Santo, hermanos. Solo y todo viene por el Espíritu Santo. Entonces, en Hechos 2, hermanos, vemos la manifestación y el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenó a sus discípulos, hermanos del Señor Jesús, de poder, de autoridad, hermanos, de esa obra sobrenatural, para que testificaran, hermanos, en otras lenguas las maravillas de Dios, y aquellos que estaban ahí las entendieran, hermanos, y el Espíritu Santo iba a convencer y a dirigir a todos los que estaban ahí de lo que dice, hermanos, el Evangelio de Juan, para que ellos